Vamos a estudiar ahora los ciclos térmicos a vapor, es decir, ciclos en los que el fluido que evoluciona, en vez de estar siempre en fase gaseosa, cambia de fase líquido-vapor a alta presión y temperatura y completa un ciclo horario en el diagrama presión-volumen específico o en el diagrama temperatura-entropía. Lo completa con una condensación a baja presión y temperatura. La idea de utilizar el cambio de fase tiene una doble expectativa. Por un lado, aprovechar los grandes cambios de volúmenes específicos asociados a la vaporización, al cambio de fase líquido-vapor, y por otro lado, salvar una dificultad que tiene la instrumentación de ciclos térmicos a gas. Si se pretende aproximar lo más posible al ciclo de Carnot, que es el que tiene mayor rendimiento térmico dadas dos temperaturas extremas de operación, en los ciclos térmicos a gas es difícil emular las evoluciones isotérmicas, es decir, los intercambios de calor, de absorción y cesión de calor a temperatura constante. Si hay un cambio de fase líquido-vapor, mientras la presión se mantiene constante, la temperatura también se mantiene constante, y como el intercambio de calor a presión constante es fácil de instrumentar, el cambio de fase líquido-vapor aporta las condiciones propicias para lograr las dos isotérmicas del ciclo de Carnot. En los ciclos a gas, las dos adiabáticas del ciclo de Carnot no presentaban dificultades de instrumentación. Vamos a ver qué ocurre ahora en los ciclos a vapor. Dije que son los ciclos que se utilizan en las grandes centrales térmicas que proveen de electricidad a las ciudades. El complejo completo incluye un sistema de liberación del calor de combustión de combustibles gaseosos, líquidos, nucleares y cada vez menos sólidos. Ese calor de combustión es aportado al fluido intermediario del ciclo termodinámico a alta presión y temperatura para precalentarlo y para vaporizarlo. Luego, el fluido en fase gaseosa o como vapor saturado, veremos qué es lo que se puede instrumentar, se expande para luego condensarse a baja presión y temperatura y reiniciar el ciclo. Esta es la idea. Y lo ideal sería conseguir un ciclo de Carnot. Así que vamos a comenzar por suponer que queremos instrumentar un ciclo de Carnot con vaporización y condensación. Ya comienzo por dibujar un diagrama entrópico para el agua, porque es el fluido que habitualmente usan las centrales de generación de electricidad. Recordemos, la campana era prácticamente simétrica, el punto crítico del agua está a 374 grados Celsius y 220 atmósferas. Y la idea es instrumentar en principio un ciclo de Carnot dentro de la campana, o veremos en qué condiciones. Si comenzamos por intentar instrumentarlo dentro de la campana, en el diagrama TS veremos dibujar
un rectángulo entre dos adiabáticas y dos isotérmicas. Bien, ya podemos decir que la temperatura menor, la isotérmica de menor temperatura, estará condicionada por factores externos. Necesitaremos una fuente fría en donde, frente a la cual aportarle la cantidad de calor que debe ceder el fluido intermediario para condensarse. Siguiendo la convención que usamos en los ciclos a gas, ponemos el punto 1 en el inicio de la compresión. Estos serían los 4 puntos característicos de este ciclo de Carnot. Una primera consideración es que, fijada la temperatura mínima por la fuente fría disponible, que en general es un acuífero ubicado en la zona en la que se va a instalar la central. Por eso las centrales que abastecen de electricidad a Buenos Aires están en la costanera. Allí la fuente fría es el riachuelo. Esto implica una cierta temperatura fría que establece esta primera condicionante. La temperatura caliente tendrá que estar por debajo de 374 grados, porque si no, no podemos dibujar el ciclo dentro de la campana. Esto es una limitante importante porque sabemos que el rendimiento de la máquina de Carnot aumenta cuando disminuye la temperatura fría, que sabemos que acabamos de decir que tiene un límite externo, o aumenta la temperatura caliente. Y esta sí podemos considerarlo un parámetro de diseño, pero si el ciclo va a estar dentro de la campana cuando el fluido, siendo el fluido intermediario agua, no podrá alcanzar los 374 grados porque nos quedamos sin área en el ciclo. Podemos ver que a partir de cierto momento, de cierta presión, a partir de cierta presión, el área del ciclo comenzará a disminuir. Y este es un límite importante, pero hay otros límites importantes. No hay dificultad en la evolución 2-3. Es una vaporización completa a presión constante. Tomamos un líquido saturado y le entregamos calor para que a presión constante se vaporice en forma completa. Esta evolución no tiene dificultades de instrumentación, pero las otras tres sí las tienen, sobre todo en este caso la expansión y la compresión adiabática, y entre las dos sobre todo la compresión adiabática, porque aquí estamos comprimiendo una mezcla de dos fases de volumen específico y compresibilidad completamente distinta. Mientras que el líquido es prácticamente incompresible, la fase gaseosa es muy compresible, y a estas presiones a las que esto va a ocurrir de un volumen específico muchísimo mayor. Y además esa mezcla hay que tomarla con el título adecuado para que un compresor adiabático la convierta en líquido saturado. Esto es tecnológicamente muy difícil de instrumentar, porque cuando tenemos líquido tenemos un fluido que ya es incompresible, y entonces tendríamos que cuidar la instalación
frente a posibles roturas de partes mecánicas por cambios en las condiciones de operación que nos llevaran a intentar seguir comprimiendo una sustancia que ya es líquida. Estas presiones son muy bajas. Fíjense que si estamos hablando de agua y la temperatura la temperatura fría la aporta un río que puede estar a 15 grados, a 20 grados, la presión de cambio de fase del agua a 20 grados ya sabemos que es muy baja. A esas presiones tan bajas, la diferencia de volúmenes específicos entre las dos fases es mucho mayor. De manera que esta compresión presenta grandes dificultades y aun cuando fuera instrumentable, tendría de todas maneras el inconveniente de ser una parte de la instalación que tiene que realizar trabajo, no que produce trabajo, sino que lo realiza, que tendría un volumen bastante importante porque estaría comprimiendo una fase gaseosa. Esto es importante porque además del rendimiento térmico, como ya vimos en ciclos térmicos a gas, importa el tamaño de la instalación y en condiciones de diseño reales el tamaño de la instalación es un factor importante. Si tenemos que devolverle trabajo al dispositivo para obtener un trabajo neto, ese trabajo que le devolvemos está vinculado a un cierto dispositivo, parte del complejo que hace al tamaño completo de la instalación. Vamos a ver en otros bloques, cuando estudiemos cuantitativamente a los ciclos, que definiremos un coeficiente para evaluar el tamaño y el costo de la instalación. Por ahora, quedémonos con esta dificultad para instrumentar un ciclo de Carnot completamente dentro de la campana. La expansión 3.4 puede pensarse en una turbina, pero este punto 4 es un vapor húmedo que, si tiene un título por debajo de cierto valor, contiene mucha fase líquida y puede convertirse en un problema de corrosión y de erosión para los álabes de la turbina que produjera esta expansión. ¿Cómo mejorar este ciclo o cómo salvar estas dificultades? Podríamos intentar ciclos que llegaran en la condensación a la condición de líquido saturado, es decir, comenzar la compresión en fase líquida y que toda la compresión fuera en fase líquida, lo cual facilita el diseño mecánico del dispositivo, de la bomba que comprimiera ese líquido. Si queremos, esto es un diagrama entrópico, ¿no? Si queremos sostener
la idea de instrumentar un ciclo de Carnot, deberíamos salir de la campana. Es decir, en vez de tener una vaporización de líquido saturado a vapor saturado, tenemos una condensación de vapor saturado a líquido saturado, pero eso implica salir de la campana del lado del líquido y del lado del gas. Bien, esta zona del diagrama presenta una gran dificultad porque este punto en un diagrama entrópico implica presiones altísimas. Recordemos que la isobara de 220 atmósferas pasa muy pegada la isobara crítica pasa muy pegada a la campana. Si ustedes miran la isobara de 1000 atmósferas en el diagrama TS del agua, van a ver que también está muy próximo a la campana, de manera que este punto supone presiones muy altas. Y de todas maneras, no sería el único inconveniente. Si esto es 2' y esto es 2 segunda, la evolución 2 segunda a 3 vuelve a ser una isotérmica de un gas, con lo cual volvemos a tener el mismo problema de instrumentar absorción de calor de una sustancia en fase gaseosa a temperatura constante. Si quisiéramos probar una opción hipercrítica, nada mejora, porque si bien usamos la opción de ir a temperaturas por encima de los 374 grados y entonces lograr rendimientos térmicos mejores, empeoramos las dificultades de instrumentación del ciclo subcrítico, porque esta presión es todavía mayor que la presión 2, imposible. Y esta isoterma a presión y temperatura hipercrítica es una isoterma de una sustancia que se comporta como un fluido hipercrítico, como un gas. Recuerden el diagrama característico del agua o de cualquier sustancia a temperaturas y presiones mayores a la crítica. Recuerden el diagrama en 3 dimensiones, van a recordar o van a poder ver, si lo miran de nuevo, que las isotermas, a medida que nos alejamos del punto crítico en presión y temperatura, vuelven a aparecerse a hipérbolas, o sea, de nuevo estamos acá con una gran isoterma de absorción de calor de una sustancia en fase gaseosa. De manera que entre estos dos diagramas llegamos a la conclusión de que tenemos que abandonar la idea de instrumentar un ciclo de Carnot. ¿Qué instrumentar entonces? Bien, si no es posible ni esta evolución no vamos a ponerle índices a esto, si no es posible ni esta evolución ni esta, ninguna de estas dos isotermas, lo que podemos intentar es reemplazar estas dos isotermas por evoluciones a presión constante, porque en este tramo lo que tenemos que hacer es lograr que nuestro fluido absorba calor, y la forma más fácil de instrumentar intercambiadores de calor es a presión constante. Eso transforma nuestro ciclo en este.
mantenemos la condensación de vapor saturado a líquido saturado, comenzamos la compresión como líquido saturado, y si esta va a ser la vaporización a esta temperatura menor que la crítica, lo que hacemos es instalar una bomba que comprima el líquido, que eleve la presión del líquido. En realidad eleva la presión, no lo comprime porque el líquido es incompresible, el volumen específico se mantiene constante, pero aumenta la presión del líquido hasta llevarlo a la presión de cambio de fase correspondiente a la temperatura caliente. El punto 2 coincidirá prácticamente con el punto 1, porque una compresión de un líquido isotérmica es también adiabática, o sea, la temperatura y la entropía coinciden, los puntos 1 y 2 prácticamente coinciden, y entonces luego calentamos a presión constante hasta el punto 3, allí vaporizamos hasta el punto 4, y para llegar con una adiabática, con una expansión adiabática a el condensador, donde volverá al punto de partida 1, completamos con un sobrecalentamiento isobárico. Este es un ciclo Rankine con sobrecalentamiento. Hemos reemplazado esta parte irrealizable del ciclo de Carnot, isobaras en lugar de isotermas. Como no se ve bien la parte de líquido porque todo está muy apretado, vamos a dibujar un diagrama que no se utiliza en la técnica cuando se asume que uno ya entiende de qué está hablando, pero a nosotros ahora nos viene bien para entender conceptualmente qué estamos haciendo. Dibujo la campana en el diagrama PV, ya no es simétrica como en el diagrama TS, como vimos a comienzo de año, y acá tengo 1, 2, 1 estamos acá, esto es fácil, esto es 6, y esto es 1, una condensación completa de vapor saturado a líquido saturado, pero la evolución 1-2, que acá se resume en un punto, es una compresión isotérmica, que es prácticamente adiabática, o sea, el punto 2 está acá. Esta es la presión de alta, la presión de cambio de fase a la temperatura caliente, y este es el punto 3, y este el punto 4. Esto no es más que el calentamiento del líquido a presión constante, y luego se sigue calentando a presión constante hasta la adiabática, que termina en 6. Y este es el punto 5. Este es el ciclo Rankine con sobrecalentamiento visto en el diagrama PV, que nos permite entender de qué se trata. Rayo el área si bien hemos aceptado que tendremos absorción de calor
con menor rendimiento que en la máquina de Carnot, porque al hacerlo a presión constante absorbemos calor a temperaturas menores que la máxima, que será T sub 5. Esta es la temperatura máxima. Y comenzamos a absorber calor a T sub 2, a esta temperatura, de manera que aquí hay pérdida de rendimiento térmico frente al ciclo de Carnot. A cambio, tenemos evoluciones instrumentables y tenemos trabajo entregado al líquido para devolverlo a la presión de alta, que es muy bajo. Esto dará un tamaño de la instalación mucho menor que el que hubiéramos obtenido aquí si lo hubiéramos podido instrumentar. Este es el primer planteo cualitativo, este es el primer ciclo Rankine que vamos a analizar cuantitativamente. En los bloques que siguen.